¿Qué tal? Muchas gracias a todos los participantes y en especial al ex Academy Perú por la invitación a este congreso tan importante que difunde lo que son los conocimientos y las experiencias en todas las ramas del derecho. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de la importancia y el principio de legalidad en el sistema tributario, porque hoy en día hay muchos asesores, asesoras que desconocen el principio de legalidad y eso hace, en el sentido de su real dimensión, y eso hace que muchos casos litigios se pierdan en materia tributaria y no logren el cometido que todo contribuyente anhela tener, que es que hacer que su posición cale en sea administrativo o judicial y pueda ganar su caso tributario. Y con ello disminuir el pago de sus impuestos porque legalmente le corresponde. Por ende, este tema invoco a todos los estudiantes y a todos los que están conectados aquí ponerle mucha atención porque esto es una herramienta de defensa tributaria. No, todos los principios, como ya lo voy a aplicar en unos momentos, corresponden al ejercicio de la defensa tributaria. Por ende, la importancia de conocer a uno de estos principios, que es el principio de legalidad. Y bien, primero vamos a conocer qué es un poco la defensa tributaria, porque esto es una subrama, así lo llamamos nosotros, dentro de la rama tributaria, que tiene que ver con la defensa, porque una cosa es el conocimiento tributario, para poder compartirlo, para poder analizar las teorías, y también para poder analizar pues las interpretaciones que hay de parte de SUNAT, de parte del Tribunal Fiscal, de parte de los contribuyentes, de todas las normas que puedan salir en materia tributaria y que están dentro de nuestro sistema tributario. En cambio, la defensa tributaria es aquellas herramientas que el operador tributario, el defensor tributario aplica para obtener su cometido en favor de sus intereses, ¿no? Y para ello utiliza pues las normas, utilizan los procedimientos y utilizan sobre todo la constitución política del Perú. Es por ende que para que una persona estudiante se aboque a la defensa tributaria tiene que tener claro tres pilares dentro de su perfil profesional. El primer pilar es el conocimiento, ¿no? Si yo conozco la materia tributaria, voy a poder plantear una defensa eficaz, una defensa correcta, porque conozco qué es el impuesto a la renta, qué es el IGB, qué es el código tributario, y con ello yo puedo luchar en manera de un litigio, ya sea en sede administrativa o en sede judicial. Luego viene la etapa de la redacción, ¿verdad? Si yo conozco mucho tema tributario y no sé plasmarlo en un documento de manera clara, evidentemente, quien resuelve los recursos, quien estudia el expediente, una fiscalización, es la SUNAT, son los profesionales de la SUNAT, y si no tiene claro mi posición, no lo va a entender. O si no tiene claro, o si yo como ejecutor, como defensor tributario del contribuyente, no tengo claro la forma de expresarme en un recurso, en un escrito, nadie me va a entender. Y eso es una dificultad y eso es una traba que hay en la defensa tributaria. Por ende, el conocimiento está ligado a la redacción, a la escritura, porque yo puedo conocer mucho, pero si no sé expresarlo en un documento de manera ordenada, realmente estoy dando ventajas en mi defensa tributaria. Y como ustedes conocerán, la SUNAT está presente en todos los aspectos de nuestra vida, desde que nosotros compramos algo, ya está grabado con IGB, desde que nosotros transportamos algo también, desde que hacemos un negocio, tenemos que pagar impuesto a la renta, ¿verdad? Si vendemos un inmueble, un vehículo, la SUNAT está en todas partes y es por ende que el tema tributario no es un tema ajeno, sino es un tema que está prácticamente en nuestras vidas a diario, cuando uno compra, cuando uno vende, y eso es lo que toda persona tiene que conocer, cómo pagar sus tributos y cómo pagar de forma correcta. Y ante las arbitrariedades que puede ocurrir por parte de la administración tributaria, saber defenderse. Entonces ya hablamos del conocimiento, ya hablamos de la redacción y ahora viene el tema de la oralidad. Hay muchas personas que tienen conocimientos, leen mucho, pero al momento de decir explícanos de qué trata tu teoría, explícanos de qué trata el caso, no llegan a explicarlo de manera correcta porque no saben muchas veces sintetizar. Entonces,
es, por ende, que los profesionales, estudiantes, tienen que tener una visión de cómo es uno como profesional y qué cosas debe mejorar, ¿no? Si yo sé que a veces tengo fallas en redacción, tal vez se me van los puntos, la puntuación, el tema de la gramática, de la coherencia, pues me capacito, estudio, para que esa supuesta, digamos, fallas que tengo en la redacción se puedan mejorar. Igual pasa con el tema de la oralidad. El conocimiento se fortalece con capacitaciones, más estudios, experiencias también en centros de trabajo. Todo eso va calando y va formando un profesional que pueda defender adecuadamente a los contribuyentes si están defendiendo a los contribuyentes o a la SUNAT si están de parte de SUNAT también. Quien le habla ha sido procurador de SUNAT por casi 4 años y ahora estoy en la parte del sector privado y puedo ver los dos lados cómo se maneja el tema de la defensa tributaria. Por ende, uno tiene que conocer sus debilidades y tiene que conocer sus fortalezas. Si yo no reconozco mis debilidades, voy a dar ventajas al otro lado. Si soy defensor del contribuyente, voy a dar ventajas a la SUNAT. Y si soy defensor de la SUNAT, le voy a dar ventajas al contribuyente. Entonces, bastante atención en esta parte. Si yo considero que me falta un poco en la oralidad, pues me meto a un curso de oratoria para poder fortalecer esa parte, ¿correcto? Entonces, estos son 3 elementos que tiene que tener todo profesional que busca estar dentro de lo que es la esfera tributaria y sobre todo de la defensa tributaria. Ahora pasamos al otro bloque, que es el bloque del conocimiento como tal y desde mi perspectiva como abogado litigante, ¿cómo es que uno tiene que analizar un caso tributario? ¿Verdad? ¿Cómo uno analiza? Y esa es la pregunta que todo el mundo se hace cuando está metido en esta rama. ¿Cómo se analiza un caso tributario? ¿Por dónde empiezo? La interrogante, ¿verdad? Entonces, siempre tienes que tener en cuenta que la Constitución debe estar presente en todas partes, en todo análisis legal y más aún en tema tributario. La Constitución. Ojo que al yo mencionar la Constitución no quiere decir pues que los abogados solamente son aquellos que van a leer la Constitución para aplicarla, sino todo el público en general, gerentes, empresarios, estudiantes de otras ramas, puede ser contabilidad, etcétera, y más aún los que estudiamos derecho, ¿cierto? Entonces es importante que tengamos presente al derecho constitucional, sobre todo a la Constitución, a la Constitución. ¿Qué artículos yo recomiendo leer de la Constitución? Recomiendo leer mínimamente tres, que es el artículo 2 de la Constitución, ojo, el artículo 2 de la Constitución, el artículo 74 de la Constitución y el 139. Ojo, artículos 2, 74 y 139 de la Constitución. ¿Qué encontramos, doctor, en el artículo 2? Los derechos fundamentales de la persona. Si yo conozco mis derechos, evidentemente sé cuáles son ellos y los hago respetar. Si no conozco mis derechos fundamentales, evidentemente van a pasar por encima, los van a atropellar. Dentro de la Constitución también es importante revisar el artículo 74. En el artículo 74 están los principios constitucionales tributarios, que son 5, ¿no? ¿Cuáles son esos principios? El principio de legalidad, que justamente vamos a tocar hoy, el principio de reserva de ley, el principio de no confiscatoriedad, el principio de respeto a los derechos fundamentales de la persona y el principio de igualdad. Esos 5 principios constitucionales están plasmados taxativamente en el artículo 74 de nuestra Constitución Política del Perú. Y también el tercer artículo que les mencioné, el 139, donde están las garantías del derecho al debido proceso, a que nadie puede ser juzgado 2 veces por un mismo hecho. Entonces, esos artículos son importantes y son los mínimos que uno tiene que tener en cuenta para efectos de ejercer una defensa, ¿sí? Una defensa. En el bloque constitucional, que es el bloque 1, pasamos al bloque del derecho procesal. ¿Qué significa eso? Dentro del debido proceso, hay una serie de derechos que engloba, porque el debido proceso es como... Ni siquiera me di cuenta de ello. Es como una canasta, ¿verdad? El debido proceso es como una canasta, donde está consignado todos los principios y todos los derechos
que tenemos de manera procesal, el derecho de defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer y producir pruebas. Entonces, yo tengo que conocer el ABC del proceso en el que me estoy inmiscuyendo. Si estoy en un procedimiento de fiscalización por parte de SUNAT, yo tengo que conocer las reglas, ¿verdad? Si yo no conozco las reglas, evidentemente voy a fallar. Si yo no conozco el plazo para presentar un descargo, voy a fallar. Si yo no conozco un plazo para presentar una prórroga, voy a fallar. Si yo no conozco un plazo de duración de una fiscalización, también voy a fallar. Es importante conocer las reglas del juego. Conocer, en este caso, por ejemplo, cuáles son las reglas de una fiscalización, cómo inicia y cómo termina. ¿Qué otro procedimiento hay en materia tributaria? Tenemos el procedimiento de fiscalización, procedimiento de cobranza coactiva, el procedimiento contencioso tributario, que es ese procedimiento donde se impugna mediante una reclamación y luego mediante una apelación. Y tenemos el procedimiento no contencioso, donde son solicitudes para obtener una respuesta, por ejemplo, las solicitudes de prescripción de la acción de cobro, la prescripción de la fiscalización, entre otras situaciones que están reguladas en el Código Tributario. Por ende, la importancia de conocer el ABC de los procedimientos, que son las reglas de juego que todo defensor tiene que conocer. Y por último, el derecho tributario. ¿Qué quiere decir derecho tributario cuando pongo como tercer bloque? Lo que tiene que tener en cuenta es que recién en un tercer nivel es donde uno va a analizar la materia tributaria. Es decir, primer paso para analizar un caso tributario, empiezo por el tema constitucional. Segundo paso, sigo con el derecho procesal, el ABC del procedimiento, cómo se inició, cómo terminó y si el desarrollo ha sido correcto. Y por último, recién reviso el derecho tributario como tal, si la norma aplicada fue la correcta, si el Código Tributario dice que el artículo 20 señala tal cosa, si el artículo 37 de la ley del impuesto a la renta dice lo que la SUNAT está indicando en su resolución. Es por ende que recién ese tercer nivel es donde aparece el derecho tributario. Sin embargo, en mi experiencia, en estos más de 10 años que soy metido en el tema de la defensa tributaria, la gran mayoría, vamos a un porcentaje, un 90%, empieza por el nivel 3 y ya no regresa ni al 2 ni al 1. Es decir, empiezan primero con el tema tributario, que el artículo tal, que el artículo de la ley del IGB, que se interpreta de esta manera, y no tocan el derecho constitucional, no tocan el derecho procesal. Y un 15 a 20% de todos los casos que pueden haber recién invocan el derecho procesal. Y un 3-4% invocan el derecho constitucional. Y un 1% no alega nada, simplemente presenta un formato para dilatar la cobranza coactiva. Entonces, hay que tener claro, si nos encargan una defensa, o si estamos analizando un caso tributario, o si nos interesa meternos al tema tributario, el derecho constitucional es fundamental. Después de ello viene recién el tema procesal, y por último, el derecho tributario como tal, el tema sustantivo, ¿verdad? Entonces, eso tiene que quedar claro, no se analiza al revés. Un caso, para analizarse de manera correcta, tiene sus pasos, tiene la forma que lo he podido yo expresar resumidamente ya con estos años que tengo en la defensa tributaria. Hay muchos contribuyentes que pierden sus casos a nivel administrativo, judicial, tributario, pero los pierden no porque no tengan la razón, los pierden porque no tienen una adecuada defensa y los argumentos no alcanzan. No alcanzan porque los argumentos son limitados, ¿no? Entonces, acá viene esta comparación, ¿no? ¿Cómo comparas un profesional del otro? ¿Cómo sabes que el otro te va a dar un mejor resultado? Por su nivel de análisis, ¿verdad? Una cosa es analizar solamente viendo un árbol y otra cosa es analizar viendo el bosque, para hacer una analogía. Entonces es importante que ustedes no solamente vean el árbol, sino vean todo el bosque, todas las herramientas que le puede dar la ley para poder defender los intereses contratados. Si ustedes defienden a su cliente, al contribuyente, bien. Si ustedes defienden los intereses de la SUNAT, como yo lo he hecho en un momento, también. Sí, por ende, recalco la importancia del orden en el análisis.
Ahora bien, ¿qué mecanismo de defensa tenemos que podemos utilizar en un caso tributario? La Constitución, la ley misma, los recursos impugnatorios, remedios procedimentales, acciones judiciales en general, acciones civiles y la jurisprudencia. Aquí un paréntesis, la jurisprudencia es una herramienta muy eficaz. La jurisprudencia es una herramienta que ayuda, ¿no?, a la resolución de conflictos, a la resolución de casos similares, ¿no? Y es por ende la importancia de conocerla. Lamentablemente, en el Perú no se difunde mucho la jurisprudencia tributaria administrativa, menos la judicial, y somos los que estamos metidos en el medio sacando información, sacando jurisprudencia, publicando para que se haga conocido y se pueda compartir. Y lo seguiremos haciendo, porque no hay un sistema, no hay una base de datos donde tú vayas a buscar y te salgan resoluciones tributarias para poder compartir. Evidentemente la página del MEF tiene un buscador, pero no es, puede ser mejor y simplemente no alcanza. La jurisprudencia, estimados amigos, si ustedes tienen la oportunidad de suscribirse a una revista, suscribirse a un boletín, háganlo, porque la jurisprudencia en materia tributaria es fuente de derecho tributario y tienen que tenerlo presente. Los principios constitucionales tributarios, como ya dijimos, son 5, ¿verdad? Y vamos a tocar hoy el principio de legalidad. Pero, ¿qué realmente, qué significa realmente los principios constitucionales tributarios? ¿Para qué están? ¿Para qué sirven? ¿Y cómo se utilizan? Ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional, ¿no? Que los principios constitucionales tributarios son límites para el ejercicio de la potestad tributaria. El Estado tiene la facultad de regular, crear, modificar tributos, obligaciones tributarias, correcto, pero tienen límites, y esos límites lo colocan los principios tributarios, y por ende son garantías para nosotros los contribuyentes, para las personas, frente a esa potestad del Estado, Acá están los 5 principios: legalidad, que encabeza, es uno de los pilares de la tributación, la reserva de ley, igualdad, no confiscatoriedad y el respeto a los derechos fundamentales de las personas. El principio de legalidad. Siempre que hemos podido estudiar, hemos estado en la universidad, algunos están todavía seguramente los que me escuchan, y otros los que inclusive han llevado maestrías aquí en el Perú. Cuando hemos hablado del principio de legalidad, generalmente nos dicen el mismo concepto, ¿verdad? Ya lo ha dicho también el Tribunal Constitucional, ¿no? Actúa el principio de legalidad como un límite formal al ejercicio del poder tributario. Todos tenemos que estar sujetos a la Constitución y a la ley, ¿no? Eso nos ha dicho el propio Tribunal Constitucional y nos dicen, pues, la doctrina. Sin embargo, cuando uno se acerca a los hechos, a la realidad, a la práctica, este concepto del principio de legalidad ya queda escaso. En otras palabras, queda incompleto, porque sientes que le falta algo a ese concepto para sustentar lo que pasa en la realidad. Y es por ende que hay corrientes que vienen de España, de Colombia, que hablan sobre el principio de legalidad en materia tributaria, bajo vertientes negativa y positiva, bajo 2 vertientes, ¿verdad? Entonces, esa situación hace pues que nosotros nos coloquemos pendientes de cómo definir el principio de legalidad de vertiente negativa y el principio de legalidad de vertiente positiva. Como ha dicho el Tribunal Constitucional, el principio de legalidad en sentido general se entiende como la subordinación de todos los poderes públicos a las leyes generales y abstractas que disciplinan su forma de ejercicio y cuyo cumplimiento se haya sometido a un control de legitimidad por fuerzas independientes. Entonces, eso define, en sus palabras, el Tribunal Constitucional al principio de legalidad. Pero ese concepto es limitado y ese concepto es incompleto, en mi opinión. Por ende, que a raíz de la jurisprudencia, a raíz de los casos que han estado llegando al análisis, es por ende que puedo indicar que el principio de legalidad hoy en día en materia tributaria se subdivide en el principio de legalidad en su vertiente negativa y el principio de legalidad en su vertiente positiva. ¿Y cuál es la diferencia
¿En qué radica la diferencia y por qué existe tal diferencia? Y eso te lo voy a aplicar en la siguiente lámina. El principio de legalidad. Muchos años, por más de 15 años que he podido tener acceso a ciertas informaciones o pronunciamientos de SUNAT, me he dado cuenta que la SUNAT siempre ha tenido una posición y todavía la mantiene en algunos aspectos y en algunos profesionales. Y eso es peligroso. ¿Por qué lo mantiene? ¿Y en qué sentido lo mantiene? Y te voy a explicar. La SUNAT siempre ha dicho, cuando un contribuyente ha querido accionar, presentar una solicitud, la SUNAT siempre ha indicado, señor contribuyente, enséñeme su base legal que ampare lo que usted quiere hacer. Señor contribuyente, dígame la base legal que pueda darle luz verde a que yo como institución pueda hacer lo que usted me pide. Entonces, la SUNAT siempre le ha estado pidiendo la base legal a los contribuyentes, ¿no? Que le busquen el artículo, que le busquen la norma, el decreto supremo, el decreto legislativo. A ver, dime dónde está, papelito manda, dicen, ¿no? Quiero saber dónde está regulado eso que permite o que sustente lo que tú me estás pidiendo, señor contribuyente. Sin embargo, ese concepto o ese argumento no es del todo cierto, es errado. ¿Por qué es errado? Y te lo voy a explicar. Con ejemplo, ¿no? Primera frase, yo te voy a mencionar dos frases y tú me vas a decir en tu mente o si quieres mandas un mensaje aquí en comentarios para poder ver tu posición también. Voy a decir dos frases y ustedes me van a responder cuál es la correcta. La primera frase, vamos a ponerlos como SUNAT primero. Primera frase SUNAT es la siguiente. Yo SUNAT solamente puedo hacer lo que la ley me indica. Primera frase, yo SUNAT solamente puedo hacer lo que la ley me indica. Eso, frase 1. Frase 2, yo SUNAT puedo hacer todo aquello que la ley no me prohíbe. Yo SUNAT puedo hacer todo aquello que la ley no me prohíbe. Pregunta. ¿Cuál de las dos frases es la correcta? ¿La frase 1 o la frase 2? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuál de estas dos frases es la correcta? La SUNAT solamente puede hacer todo aquello que la ley ordena o manda, o la SUNAT puede hacer todo aquello que la ley no le prohíbe. Me preguntarán, doctor, ¿puede ser las dos? No, tiene que elegir uno. Puede ser una o puede ser la otra, no puede ser ambas en este caso. ¿Cuál sería la respuesta? La segunda, dice Rogelio Mamani, que nos comenta. La segunda, la SUNAT puede hacer todo aquello que no está prohibido, o la SUNAT solamente puede hacer lo que la ley manda o autoriza. No, frase 1 es, la SUNAT solamente puede hacer todo aquello que la ley le autoriza o le ordene. Y la frase 2 es, la SUNAT puede hacer todo aquello que la ley no le prohíba. ¿Cuál de las dos frases, estimados participantes, es la siguiente? Edgar Miranda nos dice la primera. La primera. Bien, gracias por sus comentarios, porque esto es siempre importante comentar. Algunos pueden discrepar, algunos pueden no estar de acuerdo, y de eso se trata. De eso se trata, de poner sobre la mesa criterios o argumentos para poder ver cuál es la posición que más sustento tenga, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante. A ver, si la SUNAT, vamos a suponer que es la posición 2, si la SUNAT considera que puede hacer todo aquello que la ley no le prohíbe, ¿podría crear un procedimiento paralelo al de fiscalización? Podría hacerlo bajo el supuesto de que la ley no le ha prohibido a la SUNAT taxativamente, expresamente, no le ha prohibido crear procedimientos alternos, ¿no? Entonces, ¿podría hacer eso la SUNAT? La respuesta es negativa, no puede hacer, porque la SUNAT se tiene que ceñir a lo que la ley ordena, ¿verdad? Por eso existen las normas, las leyes, los procedimientos. La SUNAT no podría decir que el procedimiento ahora se inicia de una manera diferente, a criterio de cada funcionario,
existe un procedimiento ya establecido. La SUNAT no podría agregar un requisito adicional a lo que ya está estipulado en la ley, ¿verdad? Salvo que sea otra ley que modifique y agregue ese requisito. Entonces, en virtud del propio principio de legalidad a la naturaleza, yo no puedo modificar, no puedo alterar nada si es que no existe una ley que así lo haga, ¿correcto? Por ende, es que la respuesta de este primer ejercicio es que la SUNAT solamente puede hacer todo aquello que la ley le autoriza. ¿Cómo se denomina técnicamente esa atribución? Se denomina principio de legalidad en su vertiente o vinculación positiva. Es decir, solamente puede hacer la SUNAT todo aquello que está regulado, estipulado y expreso en las leyes y reglamentos. Ahora bien, ahora pasamos al contribuyente, ahora pasamos a la persona natural, al ciudadano que tributa, que paga sus impuestos, sus tributos, para el bien común, para construir escuelas, hospitales, etc. La pregunta o las frases son las siguientes. Frase 1, poniéndome en la condición de contribuyente. Yo, contribuyente, solamente puedo hacer lo que la ley me autoriza. Yo, contribuyente, solamente puedo hacer lo que la ley me autoriza. Segunda frase o frase 2. Yo, contribuyente, puedo hacer todo aquello que la ley no me prohíbe. Yo, contribuyente, puedo hacer todo aquello que la ley no me prohíbe. ¿Qué frase consideran ustedes es la correcta? ¿La primera o la segunda? A ver, ¿quién responde? ¿Quién comenta? Ojo que acá uno puede comentar de manera libre. Si se equivoca, pues bien, ¿no? Cuando uno se equivoca, más aprende. Entonces, es por ende que uno tiene que estar atento, porque cuando tengan un caso, ahora o más adelante, de un cliente, un familiar, un tema del estudio, un tema corporativo, van a poder expresar con total contundencia y claridad cuál es la posición que tiene que hacer prevalecer, porque a veces la SUNAT quiere confundirte, la SUNAT quiere persuadirte a los intereses de ellos, porque y eso es válido, que es un interés recaudatorio. Ellos quieren recaudar, ¿verdad? Ellos quieren recaudar y van a tener una posición que casi puede decirse que es una posición institucional. Es por ende la importancia de conocer bien el principio de legalidad para que no sean sorprendidos más adelante. Respecto a las frases, frase 1, ¿no? Yo, contribuyente, solamente puedo hacer lo que la ley me ordena. O yo, contribuyente, puedo hacer todo aquello que la ley no me prohíbe. Edgar nos dice la segunda. La segunda. ¿En verdad podré hacer yo como contribuyente todo aquello que la ley no me prohíbe? ¿Lo podré hacer? ¿Lo podré plasmar? ¿Lo podré decir de esa manera ante la SUNAT? ¿Qué me dirá la SUNAT? ¿Qué entenderá la SUNAT? Y como ya les mencionaba, ¿no? Yo que he estado en la SUNAT, hay muchos que todavía tienen el pensamiento de decir, a ver, ¿dónde está tu base legal? Explícame, ¿en qué parte de la norma, en qué artículo está eso que tú estás diciendo, ¿no? Igual, alguien me podrá decir aquí, doctor, ¿dónde está la base legal de lo que usted está diciendo? Porque claro, la respuesta correcta es la frase 2, ¿no? El contribuyente puede hacer todo aquello que la ley no le prohíbe. Ojo, todo aquello que la ley no le prohíbe. Doctor, pero usted está hablando como un criterio, como una posición suya, pero ¿dónde está la base legal? ¿Habrá base legal? Porque si entendemos que el contribuyente puede hacer todo aquello que la ley no le prohíbe, ojo, el contribuyente puede hacer todo aquello que la ley no le prohíbe, técnicamente se llama o se denomina principio de legalidad de su vertiente o vinculación negativa. Está vinculado el contribuyente al principio de legalidad mediante una vinculación negativa. ¿Dónde está la base legal? A ver quién me lo dice. A ver quién de los participantes indica por aquí
por lo menos da una pista de dónde estará esa base legal, en qué parte del sistema jurídico puede estar esa base legal que yo puedo hacer todo aquello que la ley no me prohíbe. Yo sé que ustedes la conocen, yo sé que ustedes conocen esa base legal. ¿Dónde estará? ¿En qué parte del sistema jurídico estará esa base legal? Se han puesto a analizar dónde está esa base legal donde me indica que yo puedo hacer todo aquello que la ley no me prohíbe. ¿Estará en el Código Tributario? En la Constitución ¿Estará política. en la Constitución política? ¿Quién usó el micro? ¿Su nombre, por favor? Nancy. Nancy, perfecto, Nancy. Nancy, estás en lo correcto. Es por ende la importancia de leer la Constitución, el artículo 2, ¿verdad? Entonces nos vamos al artículo 2 y ¿qué nos dice el artículo 2? Artículo 2, derechos fundamentales de la persona. Toda persona tiene derecho a, literal 24, a la libertad y a la seguridad personal. En consecuencia, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. ¿Cuál es entonces su base legal? Señores de la SUNAT, mi base legal es la Constitución. Y alguno de ustedes se dirá, pero doctor, esto de repente la SUNAT ya lo sabe, ya lo conoce. Yo te digo que no, aunque parezca algo insólito, te digo que no, porque incluso hasta en casos en la Corte Suprema, la SUNAT sigue alegando que el contribuyente tiene que mostrar su base legal, en qué parte del Código Tributario, en qué parte de la Ley de Impuesto a la Renta está lo que indica. Y desconoce o no quiere reconocer, creo que eso es el fondo, que no quiere reconocer la aplicación del principio de legalidad en la vertiente negativa para los contribuyentes. Doctor, ¿ha habido algún caso real? Por supuesto, yo te voy a dar solamente uno de muchos de los casos que se han ido judicializando. Y aquí está. Y aquí está. Para los que están, tal vez tienen conocidos, saben un poco más del tema contable, tributario, existe este aspecto del saldo a favor de impuesto a la renta. En términos sencillos, es un saldo que se genera al final del ejercicio o del año fiscal, se genera un saldo a favor por pagos que yo he hecho a cuenta en exceso, ¿verdad? Yo estoy en la obligación como empresa de, mientras nace la obligación tributaria al final del ejercicio 2021, hacer mensualmente pagos a cuentas del 1 o del 1.5% de mis ingresos mensuales. Voy haciendo pagos a cuenta, porque eso me lo manda la ley. Y el pago a cuenta no es un tributo, no es una obligación tributaria, es una obligación legal porque así me lo dice el Código Tributario. Tengo que pagar mensualmente una suma en función a lo que ya les mencioné, en función de cuándo se constituyó mi empresa, cuándo estoy tributando, generalmente es del 1, 1.5 o el coeficiente que resulte según las fórmulas del Código Tributario y la ley del impuesto a la renta y su reglamento. Entonces voy pagando mensualmente. Al final del ejercicio verifico que mi impuesto a la renta que yo tengo que pagarle al fisco es de 10.000 soles, pero mis pagos suman 15.000. ¿Cuánto tendré de saldo a favor? 5.000 soles. Entonces, de esos 5.000 soles, lo que tengo que hacer es considerarlo como un saldo a favor. Y la norma dice, tienes dos probabilidades, ¿no? Eso es lo que decía la norma y lo que era la posición de la SUNAT y el Tribunal Fiscal, ¿no? Dos formas de sacarle provecho a tu saldo a favor. Uno, pidiendo la devolución de tus 5.000 soles, pides la devolución para que lo puedas tú tener en tus arcas. Y dos, era compensar con los futuros pagos a cuenta que se generarían en el 2022. Entonces tú tenías dos opciones, ¿no? Opción 1, devolución, y opción 2, compensar ese saldo a favor con los futuros pagos a cuenta que se generen, en el ejemplo, para el ejercicio 2022. Sin embargo, un contribuyente dijo, pero yo tengo multas, yo tengo otras deudas. Por ejemplo, yo tengo una multa por no presentar libros contables, libros electrónicos dentro del plazo. Tengo una multa de una UIT. También tengo una multa en el tema del IGB. Tengo deudas de IGB, tengo deudas de ITAM. ¿Y saben qué, SUNAT?
esos 5.000 soles yo no los quiero para devolución, porque una devolución también implica ¿qué cosa? Una posible verificación o fiscalización. Y yo no quiero que la SUNAT me esté revisando en este momento. Yo lo que necesito es que si tengo un saldo por un exceso de pago, me lo tendrían que, sería la posición del contribuyente, compensar con deudas diferentes a los futuros pagos a cuenta. Es decir, si la ley dice que yo puedo compensar este saldo con los futuros pagos a cuenta, yo no quiero hacerlo así, yo quiero compensarlo con otras deudas. Pagos de impuesto temporal a los activos netos, pagos por deudas tributarias, pagos de IGB pendientes. Yo quiero hacer eso. ¿Qué le dijo la SUNAT? La SUNAT le dijo, no señor, eso no puede hacer usted. ¿Por qué no puedo hacer ello? Escuchen bien, no puedes hacer esto, contribuyente, porque la norma no te ha dicho que así lo puedes hacer tú. La norma no te ha habilitado esa opción. La norma no te ha regulado esa alternativa. Mire cómo piensa la SUNAT. Y como, según SUNAT, la norma no te habilitó esa opción o esa alternativa, no puedes hacer nada de lo que tú me indicas. O pides tu devolución o lo compensas con los futuros pagos a cuenta. ¿Qué dijo el contribuyente? ¿Pero por qué? Yo quiero, si yo tengo crédito, tengo saldo a favor y tengo una deuda, pues que se compensen, ¿verdad? Y listo, yo no pido otra cosa. Fue hasta el Tribunal Fiscal y el Tribunal Fiscal, ¿qué dijo? Ratificó lo que dijo su compañero SUNAT. ¿Saben qué? Yo como tribunal digo que la SUNAT está en lo correcto, porque a ver, ¿dónde está la base legal? ¿En qué parte de la ley del impuesto a la renta y su reglamento indica que tú puedes compensar con otras deudas? Ojo, lo que dijo el Tribunal Fiscal, ¿en qué parte de la norma indica que tú puedes compensar tu saldo a favor con otras deudas? A ver, ¿en qué parte está? No está, entonces no puedes. Eso es lo que dijo el Tribunal Fiscal. ¿Será correcto? ¿Qué dicen ustedes? No contento con eso el contribuyente, no contento con eso, se fue al Poder Judicial. Tocó la puerta del Poder Judicial y dijo, ¿saben qué, señoras del Poder Judicial? Yo vengo aquí a que se haga justicia. No es posible que la SUNAT, teniendo un saldo yo ahí en las arcas del Estado, no quieran compensarlo con otras deudas. Y no quieran compensarlo porque simplemente no quieren. Y encima no respetan el principio de legalidad. Es decir, en ninguna parte de la ley del impuesto a la renta y su reglamento me prohíben a mí hacer eso. No hay una prohibición expresa que impida compensar ese saldo a favor con deudas distintas al de los pagos a cuenta. Bien, la sala tributaria, ¿no? La sexta sala tributaria revisó el caso y dijo, bien, vamos a repasar lo que plasmó la sala superior. Dijo lo siguiente, dice, según SUNAT, dice la sala, en ninguna parte de la ley del impuesto a la renta y su reglamento, según SUNAT y el Tribunal Fiscal, porque esos dos son parte del proceso contencioso administrativo, ¿sí? Cuando uno demanda en lo tributario, en un proceso contencioso, demanda tanto al MEF, que representa al Tribunal Fiscal, y demanda a la SUNAT. Continuamos, dice, en ninguna parte de la ley del impuesto a la renta y sus reglamentos se establece la posibilidad del contribuyente a compensar el saldo a favor del impuesto a la renta con otras deudas distintas al de los pagos a cuenta. Avalar dicho criterio sería interpretar extensivamente la norma, la posición del Tribunal Fiscal y la SUNAT. ¿Cuál fue la posición de la sala? La compensación a que se refiere la ley del impuesto a la renta y su reglamento, si bien se encuentra referida a la compensación automática y en atención a este tipo de compensación, la SUNAT se encuentra impedida de realizar una compensación automática al solo a favor con deudas distintas. Con deudas distintas al de los pagos a cuenta, sin embargo, ello no implica una prohibición legal para que a solicitud de parte el contribuyente manifieste su voluntad de solicitar otro tipo de compensación y que la administración pueda otorgar, siempre que se cumplan los requisitos que establece el artículo 40 del Código Tributario. ¿Cuáles son esos requisitos? Que exista una deuda exigible y que exista un crédito aceptado. Y eso suficiente para hacer la compensación. Entonces, ¿qué ha dicho la sexta sala? Que en lo que concierne a la ley de impuesto a la renta y lo que concierne a su reglamento, no existe prohibición legal para que la SUNAT niegue a solicitud de aparte la compensación que alegó este contribuyente.
¿Qué le dijo? SUNAT, Tribunal Fiscal, ustedes no pueden prohibirle algo al contribuyente que la ley no ha prohibido, que la ley no ha impedido legalmente. Por lo tanto, procede compensar el saldo a favor de impuesto a la renta con deudas distintas al de los pagos a cuenta futuros. Esta sentencia subió a la Corte Suprema mediante un recurso de casación y la Corte Suprema declaró improcedente la casación. Improcedente, ¿por qué? No porque hay un tema no interesante, sino porque consideró que los argumentos de la sexta sala para desestimar los argumentos de la SUNAT y del Tribunal Fiscal eran suficientemente claros. Es por ende que se estimó el recurso de casación de la SUNAT y lo declaró improcedente, y por lo tanto dejó firme una situación que comentamos, que en materia tributaria, a partir de esta resolución del 2017, ojo, del 2017, se entiende y se reconoce que en materia tributaria para el contribuyente se le aplica el principio de legalidad en su vertiente negativa, que es que el contribuyente puede hacer todo aquello que la ley no ha prohibido, ¿correcto? Recién en el año 2019, mira, 2 años después, el Tribunal Fiscal corrige su jurisprudencia y sigue la misma línea de la Corte Suprema, ¿no? Sigue la misma línea de la Corte Suprema del Poder Judicial. Y recién el año 2020, a inicios de pandemia, porque estaban pues, las empresas con deudas por aquí, deudas por allá, recién manifiesta o regula de manera virtual en su sistema la posibilidad de compensar con deudas diferentes al de los pagos a cuenta. En conclusión, ya no habían 2 alternativas o 2 opciones, sino habían 3. Una era la devolución, la otra era la compensación con los futuros pagos a cuenta, y la tercera compensación con otras deudas, y tenías que detallar cuáles. Entonces, de esta manera, se reconoció de manera abierta la aplicación del principio de legalidad en su vertiente negativa para los contribuyentes. ¿Y todo por qué? Por conocer y afianzarse en este caso, los derechos fundamentales de las personas, artículo 2, literal 24, que está clarísimo, y para los que puedan decir, pero si se trata de una persona jurídica, ¿también tiene derechos fundamentales? Por supuesto. Y ha dicho el Tribunal Constitucional que las personas jurídicas también les aplican los derechos fundamentales en cuanto le correspondan, en cuanto le corresponda. Por ende, concluyendo esta ponencia, podemos afirmar Doctor, su audio se un apagó. caso judicial tributario. No ha existido un caso judicial tributario y por ende ha sido este reconocimiento. Por ende, mucha atención con los demás casos que se puedan venir, mucha atención con la jurisprudencia, y conmigo, estimados amigos, estimados estudiantes, estimados miembros del Ex Academy Perú, ha sido un placer poder compartir, disertar con ustedes las experiencias y conocimientos que puedo traer aquí. Y bueno, si hay unas preguntas, unos comentarios, quedo atento. Muchas gracias.